Todavía estaba en mi mesa cuando la notificación iluminó la pantalla de mi móvil. Una breve vibración, la familiar burbuja verde, WhatsApp. Esperaba un recordatorio rutinario, o quizá una nota de felicitación por cerrar el mayor acuerdo de mi carrera. En su lugar, las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Ya no necesitaremos tus servicios. Con efecto inmediato. Así, sin más. Sin una reunión, sin una explicación. Solo un despido envuelto en fríos píxeles. La oficina de Madrid se había vaciado hacía horas. Estaba sola con el resplandor azul de mi monitor, el zumbido constante del aire acondicionado y, ahora, este mensaje que acababa de hacer añicos mi realidad. Fuera, la lluvia golpeaba las ventanas con vistas a las 4 torres, las luces del distrito financiero difuminándose tras las gotas, igual que mi visión empezaba a nublarse por el shock. Leí el mensaje 3 veces, con las manos temblando ligeramente, intentando aferrarme a la realidad. Había pasado meses cultivando este acuerdo con Farmacéutica Robles, gestionando llamadas nocturnas con Tokio, alineando a los interesados de 3 continentes y sellando cada detalle hasta que la tinta estuvo, metafóricamente, seca. Y ahora, en el preciso instante del triunfo, me desechaban como si fuera una idea de última hora. Mi mente iba a 1000 por hora, oscilando entre la ira y la incredulidad. «Esto no puede estar bien», susurré a la oficina vacía. Simón Vidal, mi jefe durante los últimos 5 años, no me despediría por un mensaje. No después de todo lo que habíamos pasado. No justo después de que yo hubiera asegurado una adquisición de 35 millones de euros que impulsaría nuestras cifras trimestrales más allá de las proyecciones de cualquiera. Casi lo llamé. Mi pulgar se detuvo sobre su contacto, pero algo me frenó. El orgullo, quizá. O el instinto. Algo no cuadraba en el momento. Demasiado calculado, demasiado conveniente. El acuerdo estaba cerrado, la comisión fijada. ¿Y ahora yo estaba fuera? Respiré hondo y sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Mi escritorio contaba la historia de 7 años en Herrera en Valdés Financieros, fotos de excursiones del equipo a la Sierra de Guadarrama, la pequeña planta de jade que Elena, de contabilidad, me había regalado cuando me nombraron directora, la ridícula pelota antiestrés con forma de la puerta de Alcalá que me había acompañado en innumerables negociaciones. Todos esos artefactos de una vida que creía estar construyendo. Intenté recordar las señales que debí de haberme perdido. Las reuniones a puerta cerrada. La creciente distancia de Simón en las últimas semanas. La forma en que Patricia, de Recursos Humanos, me había mirado con lo que ahora reconocía como lástima cuando esta mañana traje churros de esa pequeña chocolatería de la calle Postas para celebrarlo. Pero no le respondí. Ni un arrebato, ni una súplica, ni una llamada desesperada. Cerré el chat, abrí mi portátil y terminé de escribir el informe final de la transacción. Mis dedos se movían mecánicamente sobre el teclado, la memoria muscular profesional tomando el control mientras mis emociones se apagaban. Si me querían fuera, al menos recibirían un documento de cierre perfecto. Ese fue mi último acto de lealtad, o quizá de desafío. El acuerdo con Robles había sido mi proyecto desde el principio. Cuando el gigante farmacéutico americano expresó por primera vez su interés en adquirir la pequeña pero innovadora firma de investigación española Biotecnia Zenith, todos dijeron que era imposible. Solo los obstáculos regulatorios llevarían años. Pero yo vi el potencial, tracé una estrategia y volé. Personalmente a Boston para convencer a la Junta de Robles de que esta era su oportunidad para entrar en el mercado europeo con un tratamiento revolucionario para la fibrosis quística que cambiaría vidas. Recordaba las noches en mi piso de Chamberí, con los envases de comida china a domicilio, amontonándose mientras estudiaba análisis de mercado y marcos regulatorios. Las llamadas a mi madre que iban al buzón de voz, porque no podía permitirme ni 10 minutos alejada del acuerdo. «Lo siento, mamá, este es gordo», le había escrito. «Te lo compensaré cuando se cierre». Ahora me preguntaba si había estado sacrificando mi vida por gente que ya había planeado deshacerse de mí. Mientras tecleaba las recomendaciones finales para el equipo de transición, pensé en Javier, mi ex, que finalmente había renunciado a nuestra relación hacía 6 meses. «Estás casada con esa empresa, Sofía», me había dicho mientras hacía las maletas. Y estoy cansado de ser el amante. Apenas había tenido tiempo de procesar la ruptura antes de sumergirme de nuevo en las negociaciones con Robles.
El trabajo había sido mi refugio, mi identidad, mi futuro. ¿Qué era yo ahora? Añadí mi firma digital al informe y me detuve antes de pulsar enviar. Este documento representaba cientos de horas de mi vida. Era impecable, meticulosamente investigado, elegantemente estructurado, con pasos de implementación claros y factibles. Incluso había incluido notas personalizadas para cada uno de los interesados, recordando las preocupaciones individuales que habían planteado durante nuestras reuniones. Era el tipo de atención al detalle que me había hecho indispensable. O eso creía. Añadí a Simón a la lista de destinatarios, luego a toda la junta directiva. Después, tras un momento de duda, añadí a Patricia de Recursos Humanos. Que todos vieran lo que estaban desechando. Pulsé enviar y vi cómo la barra de progreso completaba su viaje. El suave sonido del correo saliendo de mi bandeja de salida se sintió como el punto final de un capítulo. Cogí mi abrigo y mi bolso. Desenchufé el cargador del móvil y eché un último vistazo a mi escritorio. Consideré llevarme la planta de jade, pero la dejé. Elena la regaría. Ella era así. El guardia de seguridad del vestíbulo levantó la vista sorprendido cuando pasé. ¿Otra vez hasta tarde, señorita Benítez? Ya no más, Ramiro, dije, forzando una sonrisa. Creo que por fin he terminado. El aire frío de Madrid me golpeó al salir. Había dejado de llover, pero todo estaba resbaladizo y reflectante, la ciudad transformada en un espejo de luces. Me quedé allí un momento, sintiéndome extrañamente ligera. 7 años de mi vida abandonados en ese edificio, terminados por un mensaje de WhatsApp. Paré un taxi, le di mi dirección y me recliné en el asiento. No lloré, no llamé a nadie. Solo observé las familiares calles de Madrid deslizarse, preguntándome qué traería el mañana. Pero una cosa era segura. No respondería al mensaje de Simón esta noche. Que se preguntara si lo había visto. Que conviviera con el silencio. Cuando pulsé enviar en aquel informe, una extraña calma me invadió. Era como si cada emoción, traición, humillación, rabia, se hubiera consumido, dejando solo silencio. Me recliné en mi silla y miré al techo, sintiendo más el peso del agotamiento que el de la pérdida. Mi carrera había sido mi identidad, y ahora la habían cercenado con un simple mensaje de texto. El taxi me dejó en mi piso de Salamanca. Lo había comprado hacía 3 años, ahogándome con la hipoteca porque Simón me había asegurado que estaba en la vía rápida para ser socia. La ubicación importa, Sofía, había dicho. No puedes invitar a clientes a un piso compartido cutre en Vallecas. La ironía no se me escapaba ahora. Subí los 3 pisos por las escaleras en lugar de coger el ascensor, necesitando el esfuerzo físico para anclarme. Mi vecina, la señora García, se asomó cuando llegué a mi rellano, probablemente extrañada por mi llegada inusualmente temprana. Tenía 70 y tantos años y siempre estaba cocinando guisos fragantes que llenaban el pasillo con olor a pimentón y laurel. «Sofía, hija, ¿ya en casa?» Ni han encendido las farolas. «¿Va todo bien?» Sus ojos, aumentados por unas gafas gruesas, escrutaron mi rostro con genuina preocupación. «Acabo de terminar un proyecto muy grande, señora García. He pensado en regalarme una noche tranquila». La mentira salió con facilidad, protegiéndome de tener que explicar lo que ni yo misma entendía todavía. «Bien, bien. Trabajas demasiado. He hecho lentejas de más. Luego te bajo un poco». Le di las gracias y abrí la puerta, sabiendo que no aceptaría un no por respuesta. El piso estaba frío y silencioso, exactamente como lo había dejado por la mañana. Platos en el fregadero de un desayuno apresurado, la cama sin hacer, las persianas a medio bajar. Normalmente, llegaba a casa tan tarde y me iba tan temprano que el estado de mi vivienda apenas registraba. Dejé mi bolso en el sofá y me quedé allí, de repente sin saber qué hacer conmigo misma. Las horas siguientes se desdibujaron. No llamé a nadie, no abrí las redes sociales, ni siquiera me serví una copa de vino. Simplemente me senté allí, mirando los números en la pantalla de mi portátil, las firmas, los contratos que había ensamblado con precisión quirúrgica. Solo podía pensar en lo absurdo que se sentía. La empresa celebraría un acuerdo récord mañana, y yo ni siquiera existiría en la sala. Mi móvil vibró con mensajes que no leí. Elena, probablemente, preguntándose por qué me había ido sin despedirme. Quizá incluso Simón con alguna explicación superficial. Lo puse en silencio y lo metí debajo de un cojín. Hubo un suave golpe en la puerta sobre las 8.
La señora García estaba allí con un plato cubierto que olía de maravilla. «Oncam», me ordenó poniendo el recipiente caliente en mis manos. «A la comida cura lo que las medicinas no pueden». Le di las gracias, conmovida por su simple amabilidad. Después de que se fuera, comí mecánicamente al principio y luego con creciente aprecio. Los sabores ricos y complejos eran un marcado contraste con las comidas preparadas y la comida a domicilio que normalmente me sustentaban. ¿Cuándo había cocinado por última vez una comida en condiciones? ¿Cuándo había hecho algo por última vez que no fuera al servicio de Herrera en Valdés? Después de comer, me duché, dejando que el agua caliente golpeara mis hombros, donde la tensión había construido un hogar permanente. Intenté lavar el día, la semana, los años de poner a la empresa en primer lugar. No tenía ningún plan para mañana, ni reuniones que preparar, ni clientes a los que llamar, ni acuerdos que cerrar. La idea era a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Me puse el pijama de algodón suave que mi madre me había regalado por Navidad, todavía con las etiquetas puestas. Así de raro era que usara ropa de dormir adecuada en lugar de simplemente desplomarme con lo que llevara puesto. Mi piso se sentía desconocido, como un apartamento de alquiler que veía por primera vez. ¿De verdad había vivido aquí 3 años? Las estanterías estaban llenas de textos financieros y biografías de titanes de los negocios. La cocina apenas parecía usada. El salón estaba dominado por un elegante sofá de cuero frente a un televisor que rara vez encendía. Todo era elegante, caro e impersonal, más una exposición que un hogar. Deambulé de una habitación a otra, tocando las cosas como para recordarme que me pertenecían. Un pañuelo de seda que mi padre había traído de un viaje de negocios a Milán cuando yo tenía 12 años. Una pequeña acuarela de los picos de Europa, donde solíamos veranear en familia. Una foto enmarcada del día de mi graduación en ICADE, con mis padres flanqueándome con sonrisas orgullosas. Mi portátil sonó con una notificación de correo electrónico. En contra de mi buen juicio, lo revisé. Era de Patricia, de Recursos Humanos, con una carta formal de despido adjunta. El mensaje era rígido y corporativo. Adjunto encontrará la documentación oficial relativa a la terminación de su contrato de trabajo. Sus pertenencias personales serán empaquetadas y enviadas a su domicilio. Por favor, devuelva su identificación de empresa, portátil y teléfono a la mayor brevedad posible. Sin explicación, sin un agradecimiento por 7 años de servicio, ni siquiera un atisbo de arrepentimiento. Cerré el portátil con más fuerza de la necesaria, sintiendo cómo la ira que había estado reprimiendo comenzaba a aflorar. Me encontré de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que había estado demasiado ocupada para ver de verdad durante años. Madrid brillaba en la oscuridad, indiferente a mi crisis. En algún lugar, los ejecutivos estarían brindando por mi logro, mientras yo estaba sola en mi piso apenas habitado, preguntándome quién era sin mi título de trabajo. Mi madre me lo había advertido, a su manera amable. «O les estás dando tu vida, Sofía. Asegúrate de que se lo merezcan». Había desestimado su preocupación, convencida de que estaba construyendo algo significativo, algo duradero. Ahora sus palabras resonaban en mi cabeza, afiladas con la verdad. Pensé en llamarla, pero ¿qué le diría? ¿Que tenía razón? ¿Que me había dedicado a una empresa que me había desechado en el momento en que habían extraído mi máximo valor? La idea era demasiado humillante. En su lugar, me preparé una infusión, como es debido, no el rápido remojón de bolsita que solía hacer en las prisas de la mañana, y me acurruqué en el sofá. Por primera vez en años, no tenía ningún sitio al que ir, nada urgente que hacer. La sensación era desorientadora, como bajarse de una cinta de correr después de una larga carrera. Hacia la medianoche, me obligué a apagar el ordenador. Había estado actualizando mi correo del trabajo, esperando a medias una disculpa, una retractación, algún reconocimiento de todo lo que había contribuido. Pero no había nada nuevo. Solo el vacío donde había estado mi carrera esa mañana. Me llevé la infusión a la cama, algo que normalmente nunca me permitía. Las sábanas estaban frescas y crujientes contra mi piel. Miré al techo, calculando mentalmente mi colchón financiero. Tenía ahorros, por supuesto, unos buenos. Siempre había sido prudente en ese sentido. Podría sobrevivir 1 año, quizá más, sin ingresos. Pero esa no era la cuestión. ¿Qué haría conmigo misma? ¿Quién sería? Nunca me habían despedido antes. Nunca había fracasado en nada que importara.
La humillación ardía más que el miedo. Imaginé los cotilleos de la oficina, las miradas de lástima, los silencios repentinos cuando surgiera mi nombre. Imaginé a Simón atribuyéndose el mérito del acuerdo con Robles en la reunión de la mañana. Imaginé la vida continuando sin mí en Herrera, en Valdés, como si nunca hubiera existido. Me dije a mí misma que no importaba, que había entregado la perfección, incluso mientras me borraban, que era más que mi trabajo, más que mis logros profesionales. Pero las palabras sonaban huecas en la oscuridad de mi dormitorio. La verdad era que no sabía quién era Sofía Benítez fuera de la dirección financiera de Herrera en Valdés. Y esa constatación era más aterradora que perder mi trabajo. La ciudad fuera de mi ventana zumbaba como de costumbre, indiferente a mi crisis. Me quedé despierta repasando el mensaje en mi mente. Ya no necesitaremos tus servicios. Con efecto inmediato, 8 palabras que habían derrumbado toda mi identidad. 8 palabras que me habían dejado a la deriva. El sueño llegó finalmente, inquieto y lleno de pesadillas. Perseguía figuras sin rostro por los pasillos de Herrera en Valdés, tratando de entregar informes que se disolvían en mis manos. Me desperté varias veces, desorientada y ansiosa, antes de caer finalmente en un sueño más profundo cerca del amanecer. A la mañana siguiente, me desperté más tarde de lo habitual, esperando que el vacío del desempleo me aplastara. La luz del sol se colaba por las persianas que había olvidado cerrar, proyectando patrones desconocidos en la pared de mi dormitorio. Durante 7 años, había salido del piso antes del amanecer, corriendo para evitar el agobio en la línea 1 del metro. Ahora el día se extendía ante mí, sin estructura e incierto. Cogí el móvil por costumbre, encogiéndome al pensar en las llamadas perdidas y los recordatorios de reuniones. Pero cuando miré la pantalla, había una nueva notificación, esta vez de mi aplicación bancaria. Al principio, pensé que era un error. Abono en cuenta, 35.000 €. Parpadeé, me froté los ojos y volví a comprobarlo. La cantidad era real. La transferencia estaba completada. El pánico surgió antes que cualquier pensamiento de triunfo. Esto no podía estar bien. Acuerdos de este tamaño no se movían de la noche a la mañana, y mucho menos a una cuenta personal. Me senté en la cama, de repente completamente despierta, con el corazón martilleándome en las costillas. ¿Alguien había cometido un error catastrófico? ¿Era esto una broma elaborada? Abrí de nuevo la aplicación del banco, con los dedos temblando ligeramente mientras navegaba hasta los detalles de la transacción. La transferencia había llegado a las 3:17 am desde Farmacéutica Robles, con la referencia «Pago final adquisición». Era la cantidad exacta del acuerdo que había cerrado ayer, el acuerdo que debería haber ido a la cuenta corporativa de Herrera en Valdés, no a la mía personal. Dios mío, susurré a la habitación vacía. Esto era malo, muy malo. Repasé los pasos en mi cabeza, los contratos, las firmas finales, el informe. ¿Había introducido por error los datos de mi propia cuenta en alguna parte? No, imposible. La documentación había sido revisada 3 veces. Las instrucciones de pago las había preparado el Departamento de Finanzas, no yo. Yo solo las había revisado, confirmando que coincidían con los términos negociados. Salí de la cama y fui a la cocina. Necesitaba un café para aclarar mis ideas. Mientras el hervidor bullía, caminaba de un lado a otro en el pequeño espacio, mi mente repasando posibilidades. ¿Podría esto estar relacionado con mi despido? ¿Alguien había desviado deliberadamente los fondos para tenderme una trampa? Eso parecía paranoico, incluso para mi cerebro en shock. Lo más probable era que alguien de contabilidad hubiera cometido un error catastrófico durante el proceso. El café era amargo y fuerte, pero no calmó mis nervios. Volví al dormitorio y saqué mi portátil del bolso, abriendo los archivos finales del contrato que había guardado localmente. Allí estaba, en la página 47, la sección de detalles de pago. El número de cuenta que figuraba era definitivamente la cuenta principal de clientes de Herrera en Valdés, no la mía. Yo no había cometido un error. El corazón se me aceleró mientras caminaba por el apartamento. No era alegría lo que sentía, era pavor. Si alguien se daba cuenta de este error, asumirían que era un fraude. Mi nombre estaba en todos los archivos, mis huellas dactilares por todo el proceso. De repente, mi despido ya no parecía una traición. Parecía una trampa. O peor, una encerrona. Intenté pensar lógicamente a través de mi pánico. Si esto era un error honesto, necesitaba informarlo de inmediato.
Cada minuto que el dinero pasara en mi cuenta me dejaba en peor lugar. Pero si alguien me había tendido una trampa deliberadamente, informarlo podría ser caer en ella. Lo sensato sería llamar al banco, explicar la situación y hacer que revirtieran la transacción. Pero otro pensamiento seguía entrometiéndose. ¿Por qué me habían despedido por WhatsApp inmediatamente después de cerrar el mayor acuerdo de mi carrera? No tenía sentido a menos que alguien me quisiera fuera de en medio antes de que el dinero se moviera. Cogí el teléfono para llamar a Simón. Luego dudé. ¿Qué le diría? ¿Hola? ¿Me despediste ayer y ahora han aparecido misteriosamente 35 millones de euros en mi cuenta? ¿O cómo le sonaría eso a alguien que ya buscaba razones para desacreditarme? En lugar de eso, llamé a Elena. Contestó al segundo tono. «Sofía, ¿dónde estás? Aquí todo el mundo está como loco». El ruido de fondo sugería que estaba en la cocina de la oficina, probablemente escondiéndose del caos del espacio de trabajo principal. «¿Qué quieres decir con como locos?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «¿No te has enterado? El pago de Robles ha desaparecido. Simón está teniendo un ataque de nervios. Amenaza con llamar a la policía si Contabilidad no lo encuentra en la próxima hora». Se me encogió el estómago. ¿Desaparecido? ¿Qué creen que ha pasado? Elena bajó la voz. Y nadie lo sabe, pero Simón está culpando al equipo financiero. Dice que alguien debe haber introducido mal los datos de la cuenta. Patricia, de RHH, está en su despacho ahora tratando de calmarlo. Es un caos total. Pero oye, ¿estás bien? Lo del WhatsApp fue brutal. Nos quedamos todos de piedra. Así que era real. No me habían despedido como parte de un elaborado plan de fraude. ¿Y el dinero realmente faltaba en las cuentas de la empresa? Estoy bien, mentí. Solo procesándolo. Mira, tengo que irme. Avísame si encuentran el dinero, ¿vale? Claro, todos estamos pensando en ti. Simón no tenía derecho a hacerte eso después de todo lo que has hecho por este sitio. Colgamos, y me senté pesadamente en el borde de la cama. El dinero estaba en mi cuenta. 35 millones de euros. La culminación de meses de trabajo, negociaciones y planificación estratégica. Y aparentemente, nadie en Herrera en Valdés sabía a dónde había ido. Revisé mi cuenta de nuevo, esperando a medias que el dinero hubiera desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Pero allí estaba, el saldo mostrando un número tan grande que mi cerebro no podía procesarlo del todo. Con dedos temblorosos, intenté buscar el número de atención al cliente del banco, pero antes de que pudiera marcar, mi teléfono vibró con un mensaje de Simón. «Necesito hablar urgentemente». «Llámame». Miré el mensaje, sintiendo una oleada de ira. ¿Ahora quería hablar? Después de despedirme por WhatsApp, dejé el teléfono sin responder. Sea cual fuera la crisis a la que se enfrentaba, ya no era mi problema. Lo había dejado muy claro ayer. Pero el dinero, eso sí era mi problema. No podía ignorar 35 millones de euros en mi cuenta. Se notaría, se investigaría. Los bancos tenían sistemas para detectar transferencias inusuales. Se harían preguntas, y pronto. Me obligué a pensar con claridad. ¿Qué sabía con certeza? Me habían despedido abruptamente después de cerrar con éxito un gran acuerdo. El pago de ese acuerdo había terminado de alguna manera en mi cuenta personal, en lugar de la de la empresa. Ahora mi exjefe intentaba contactarme, presumiblemente por los fondos desaparecidos. ¿Alguien en Robles había cometido un error con los detalles de pago? Parecía improbable. Los departamentos financieros de las empresas tienen protocolos rigurosos para transacciones de este tamaño. ¿Alguien en Herrera en Valdés había desviado deliberadamente los fondos a mi cuenta? Si es así, ¿por qué? ¿Para incriminarme? Pero eso no tenía sentido. Me habían despedido antes de que ocurriera la transferencia. No habría tenido acceso para cambiar ninguna instrucción de pago después de mi despido. A menos que el plan ya estuviera en marcha antes de que me despidieran. A menos que alguien hubiera preparado esto días o semanas atrás, sabiendo que me despedirían inmediatamente después de cerrar el acuerdo. La idea me provocó un escalofrío. No era propensa a las teorías de conspiración, pero nada en esta situación tenía sentido. Intenté recordar quién más había estado involucrado en la finalización de los detalles de pago. Estaba Raúl, de Finanzas, el propio Simón, y Patricia, de RRHH, que había sido testigo de la firma final del contrato. Abrí mi portátil de nuevo y busqué en mis correos electrónicos,
buscando la versión final del contrato que se había circulado. Allí estaba, enviado a todos los interesados clave hace 2 días. Descargué el archivo adjunto y lo abrí, yendo directamente a la sección de pagos. Y entonces lo vi. El número de cuenta en esta versión era diferente al de mi copia guardada. Era sutil. Solo 2 dígitos transpuestos en medio de una larga cadena de números. Fácil de pasar por alto en una revisión superficial. Pero este número, que me di cuenta con un shock, era el de mi cuenta personal. Alguien había cambiado las instrucciones de pago en la versión final que se envió a Robles. Alguien con acceso a mis datos bancarios personales. Alguien que sabía que me despedirían tan pronto como se cerrara el acuerdo. Mi teléfono vibró de nuevo. Simón, llamando esta vez. Lo dejé saltar al buzón de voz. Necesitaba tiempo para pensar, para entender lo que estaba pasando antes de hablar con nadie. Pero el tiempo era lo único que no tenía. Pronto, muy pronto, esto explotaría en una investigación completa. Yo sería la sospechosa obvia. Empleada descontenta roba millones tras ser despedida. Sería más fácil para todos creer esa narrativa que considerar alternativas. Miré alrededor de mi piso, viéndolo de repente como una posible escena del crimen. Mi portátil sería confiscado. Mis registros telefónicos examinados. Mis cuentas bancarias congeladas. La idea me revolvió el estómago. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar al banco e informar del error? ¿Llamar a Simón e intentar explicarlo? ¿Llamar a un abogado? Ninguna de estas opciones parecía correcta. Ninguna me protegía de lo que cada vez más parecía una trampa deliberada. Mi teléfono vibró una tercera vez. No era Simón ahora, sino un número que no reconocía. Lo dejé saltar al buzón de voz, y luego reproduje el mensaje. Señorita Benítez, soy el inspector Williams de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Necesitamos hablar con usted urgentemente en relación con una irregularidad financiera significativa. Por favor, llame a este número de inmediato. Las paredes parecieron cerrarse a mi alrededor. Había comenzado. Fuera lo que fueran eso. Me senté en la mesa de la cocina durante horas, mirando la aplicación del banco, viendo cómo los ceros se expandían por la pantalla. Fuera, Madrid continuaba como si nada. Autobuses de 2 pisos pasando, peatones apresurándose bajo la llovizna matutina, camareros sirviendo cafés con leche a precios desorbitados. Dentro de mi piso, el tiempo se había detenido. Cada instinto me gritaba que llamara al banco, que informara del error, que me protegiera. Pero otra voz, más silenciosa, más aguda, hacía una pregunta diferente. ¿Por qué debería hacerlo? Después de todo, me habían desechado sin dudarlo. ¿Por qué debería apresurarme a limpiar su desastre? Mi teléfono vibraba sin cesar. Simón, el inspector Williams. Números desconocidos que supuse que eran periodistas que se habían enterado de la historia o más policías. Lo silencié y lo deslicé por la mesa, fuera de mi alcance. Necesitaba claridad. Hice otra cafetera, la tercera desde el amanecer. E intenté pensar como la directora financiera que me habían entrenado para ser. ¿Cuáles eran los hechos? ¿Cuáles eran los riesgos? ¿Cuáles eran mis opciones? Hecho. 35 millones de euros habían sido transferidos a mi cuenta desde Farmacéutica Robles. Hecho. La transferencia parecía ser el resultado de instrucciones de pago manipuladas en el contrato final. Hecho. Me habían despedido por mensaje de texto inmediatamente después del cierre del acuerdo. Hecho. Un detective ya intentaba contactarme. Los hechos pintaban un cuadro feo. Alguien, probablemente alguien en Herrera en Valdés, había diseñado esta situación. Aún no podía probarlo, pero el momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Despedirme, incriminarme, dejar que yo cargara con el muerto de un fraude masivo. ¿Pero por qué? ¿Quién se beneficiaba de este lío? La cara de Simón flotó en mi mente. Siempre habíamos tenido una relación complicada. Me había fichado de la competencia. Me había apoyado al principio. Y luego pareció resentir mi éxito a medida que construía mis propias relaciones con los clientes. En el último año, se había atribuido el mérito de varios de mis acuerdos, presentando mis estrategias como suyas en las reuniones del consejo. ¿Pero robar 35 millones de euros e incriminarme? Eso parecía extremo, incluso para Simón, a menos que estuviera en problemas financieros. Había habido rumores sobre su ludopatía, su costoso divorcio, la casa en La Moraleja que realmente no podía permitirse. Los había descartado como cotilleos de oficina,
pero ahora adquirían un nuevo significado. Abrí mi portátil y busqué el directorio del personal que había descargado antes de irme ayer. Mi último y algo mezquino acto de desafío. Encontré el número de móvil de Raúl y, tras un momento de duda, le envié un mensaje. Necesito hablar. No es sobre lo que crees. Asunto privado. Raúl, de finanzas, era un tipo decente. Habíamos trabajado juntos durante 5 años, compartido comidas en la cafetería. Nos habíamos quejado del estilo de gestión de Simón. Si alguien podía darme respuestas directas sin llamar inmediatamente a la policía, sería Raúl. Respondió casi al instante. Joder, Sofía, ¿dónde estás? La policía está aquí. Simón dice que robaste el dinero de Robles. Se me revolvió el estómago. Así que ya había comenzado, la narrativa formándose sin mí. Empleada descontenta roba millones tras ser despedida. Limpio, simple, creíble. Yo no cogí nada, le escribí. Revisa el contrato final que se envió a Robles. Alguien cambió los detalles de pago. No fui yo. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, no puedo hablar ahora. Están vigilando. Ten cuidado, ten cuidado. Las palabras me provocaron un escalofrío. Raúl no me estaba advirtiendo sobre la policía. Me estaba advirtiendo sobre algo más. Alguien más. Imaginé las discusiones en la sala de juntas. El alivio petulante de mi jefe al pulsar enviar en aquel mensaje de WhatsApp. Me habían subestimado, tratándome como a alguien desechable incluso después de que hubiera conseguido lo imposible. Y ahora, por algún giro del destino, lo imposible había caído en mi regazo. No fue planeado, no fue merecido, pero era real. Los 35 millones de euros estaban en mi cuenta como una bomba de relojería. ¿Qué pasaría si simplemente los devolviera a Herrera en Valdés? ¿Limpiaría eso mi nombre? ¿O parecería una admisión de culpabilidad, robar el dinero, luego entrar en pánico y devolverlo? Busqué los datos de la cuenta principal de la empresa y comencé a configurar la transferencia. Mi dedo se detuvo sobre el botón de confirmar. Algo me detuvo. Una vez que moviera el dinero, perdería toda mi baza. Me convertiría en una ladrona acusada con una historia endeble sobre una trampa. Cancelé la transferencia y cogí mi teléfono. Me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número de Laura Chen. Laura era una amiga de la universidad que se había dedicado al derecho corporativo. Nos habíamos distanciado con los años. Culpa mía, siempre demasiado ocupada con el trabajo. Pero era la mente legal más brillante que conocía. Contestó al cuarto tono, su voz cautelosa. «¿Sofía?» «Qué sorpresa. Necesito una abogada», dije, saltándome las formalidades. «Hoy, ahora. Y necesito a alguien que no le tema a una pelea». Hubo una pausa. ¿De qué tipo de pelea estamos hablando? Del tipo en que una importante firma financiera podría estar intentando incriminarme por malversación. Otra pausa, esta vez más larga. «Será mejor que vengas al despacho. No hables con nadie más antes de llegar aquí. Y Sofía, deja el móvil en casa». Le di las gracias y colgué, sintiendo una pequeña medida de alivio. Al menos tenía por dónde empezar, alguien de mi lado. Anoté la dirección de su oficina. Un bufete en el Paseo de la Castellana por el que había pasado 100 veces pero que nunca había visitado. Y comencé a reunir lo que necesitaría. Copias impresas de los contratos que mostraban los números de cuenta cambiados. Extractos bancarios. La carta de despido de Patricia. Mientras guardaba esto en una carpeta, llamaron bruscamente a mi puerta. El corazón me dio un vuelco. Ya me habían encontrado. Me acerqué sigilosamente a la mirilla, conteniendo la respiración. La señora García estaba fuera, con una expresión de preocupación. Exhalé y abrí la puerta. «Sofía, hija, ¿estás bien? Hay 2 hombres abajo preguntando por ti». «Policías», dijeron. Les dije que no te había visto hoy. Bendita sea esta mujer y sus instintos protectores. Gracias, señora García. Dijeron si volverían y asintió gravemente. Uno fue a buscar una orden. El otro está esperando en el portal. No muy amable, Mi mente se aceleró. No podía salir por la entrada principal. Pero estaba la escalera de incendios al final del pasillo, que llevaba al callejón trasero donde estaban los cubos de basura. Desde allí, podría atravesar hasta la calle Fuencarral y perderme entre la multitud del mercado. Puede que necesite salir un rato, dije, intentando sonar casual. Si vuelven.
¿Le importaría decirles que fui a quedarme con mi madre en Mirasierra? Una emergencia familiar. Los ojos de la señora García se entrecerraron astutamente, pero asintió. Ten cuidado, hija. Sea cual sea el lío en el que estás, no lo empeores huyendo. Sabio consejo. Pero, ¿estaba huyendo de la justicia o hacia ella? Ya no estaba segura. Rápidamente preparé una pequeña bolsa. Una muda de ropa, artículos de aseo, la carpeta con las pruebas, mi pasaporte. Dudé sobre mi teléfono, recordando la advertencia de Laura. Podía ser rastreado, pero tampoco podía dejarlo atrás. Necesitaba mantenerme en contacto. Llegué a un compromiso apagándolo por completo. Mientras me preparaba para irme, eché un último vistazo a mi aplicación bancaria. El dinero seguía allí, los 35 millones de euros. No sabía si volvería a verlo después de hoy. Una parte de mí esperaba que no, que todo esto se aclarara, que el dinero volviera a donde pertenecía, que mi nombre quedara limpio. Pero otra parte, una parte que me sentía cada vez más incómoda reconociendo, se preguntaba cómo sería quedárselo. Desaparecer con una fortuna que la mayoría de la gente no podía ni imaginar. Aún así no podía ignorar los riesgos. Las transferencias bancarias dejan rastros. Los auditores se darían cuenta. Los abogados se lanzarían sobre ello. Se me revolvió el estómago al pensar en las esposas, en los titulares que me etiquetarían como una ladrona. Sin embargo, cada vez que cogía el teléfono para hacer la llamada que desharía todo esto, me quedaba paralizada. La decisión pesaba más que el propio dinero. Revisé el pasillo, despejado, y salí sigilosamente, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mientras me deslizaba hacia la escalera de incendios, la puerta de la señora García se abrió de nuevo. Me puso un pequeño paquete en las manos. «Bocadillos», susurró. «Y el número de mi hijo en Valencia. Si necesitas un lugar donde quedarte». Contuve las lágrimas. Esta pequeña amabilidad, cuando mi mundo se estaba derrumbando, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. «Gracias», logré decir. La escalera de incendios estaba fría bajo mis dedos mientras descendía, con cuidado de hacer el mínimo ruido. El callejón de abajo estaba vacío, salvo por un gato atigrado malhumorado que rebuscaba en los cubos de basura. Me ajusté la bolsa. Respiré hondo el aire de Madrid, una peculiar mezcla de gases de escape, lluvia y comida frita de los cafés cercanos, y me adentré en lo desconocido. Pasara lo que pasara, sabía una cosa con certeza. No podía volver a ser la Sofía Benítez que vivía para Herrera en Valdés. Esa mujer había muerto con un mensaje de WhatsApp. ¿En quién me convertiría ahora? Era la pregunta que me atormentaba mientras me fundía entre las calles abarrotadas de Madrid. Solo una madrileña más apresurándose bajo la lluvia. Por la tarde, el miedo había comenzado a difuminarse en tentación. Me senté en el rincón trasero de una tranquila cafetería en el barrio de Las Letras, saboreando mi tercera infusión, observando las gotas de lluvia trazar perezosos patrones en las ventanas empañadas. Me había reunido con Laura. Le había expuesto mi situación con detalle clínico. Había visto cómo su expresión pasaba del interés profesional a una genuina preocupación. «Esto es serio, Sofía», había dicho, organizando mis documentos en pulcras pilas sobre su escritorio de caoba. «Y si lo que sugieres es cierto, que alguien en Herrera en Valdés te tendió una trampa deliberadamente, estamos ante un fraude corporativo al más alto nivel». «¿Me crees, entonces?» Me había mirado largamente. «Creo que tú lo crees. Y las pruebas son preocupantes. Pero, Sofía, tienes que entender que cuanto más tiempo pase ese dinero en tu cuenta, peor pinta esto para ti». Sabía que tenía razón, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que devolver el dinero sería entregar mi única baza. Si Simón, o quienquiera que estuviera detrás de esto, se había esforzado tanto en incriminarme, ¿qué les impediría continuar una vez que el dinero estuviera de vuelta a salvo en manos de la empresa? Laura me había aconsejado que me quedara en otro sitio que no fuera mi piso mientras ella hacía algunas llamadas. «No uses tarjetas de crédito», me había advertido. «Solo efectivo. Y Sofía, no hagas ninguna locura». Locura. Como huir con 35 millones de euros. La idea no se había formado completamente hasta que salí de su despacho. Pero ahora, sentada en esta cafetería anónima, mi mente vagaba por caminos prohibidos. Abrí una web de viajes, casi inconscientemente, y tecleé destinos con los que solo había soñado. Islas privadas en las Seychelles,
refugios de montaña en los Alpes, pueblos tranquilos en el sur de Francia lejos del ruido de las salas de juntas y la traición. Por primera vez en años, la idea de libertad no parecía una ilusión, parecía estar a un billete de avión de distancia. La camarera, una joven con el pelo morado y ojos amables, me rellenó la taza sin preguntar. ¿Estás bien? Llevas mirando esa pantalla como si te estuviera dando los secretos del universo. Logré sonreír. Solo soñando despierta con vacaciones. Lugares donde nadie sepa tu nombre. Te entiendo. Yo estoy ahorrando para ir a Tailandia el año que viene, aunque con los precios de Madrid, igual llego a los 50 antes de conseguirlo. Se rió y pasó a la siguiente mesa, dejándome con mis peligrosos pensamientos. Pensé en mi familia, en los años que había sacrificado por el trabajo, en las relaciones que había dejado marchitar mientras perseguía el éxito. Mis padres en su pulcro chalet adosado en Mirasierra, preocupados por su hija adicta al trabajo, pero demasiado correctos para decirlo directamente. Mi hermano Tomás en Barcelona con su mujer, y la sobrina que solo había visto 2 veces desde que nació hace 3 años. Mis amigos de la universidad, cuyas bodas y bautizos me había perdido por reuniones con clientes y cierres de acuerdos. ¿Y si esta era mi oportunidad de empezar de cero? De reclamar los pedazos de mí misma que había regalado tan descuidadamente. El dinero no eran solo números. Era tiempo, opciones, posibilidades. Era todo lo que mi trabajo me había robado, devuelto en una sola transferencia bancaria. Pero, ¿realmente podrías hacerlo? ¿Desaparecer con un dinero que no era mío? ¿Vivir como una fugitiva, siempre mirando por encima del hombro? Había construido mi carrera sobre una ética meticulosa, sobre la triple comprobación de cifras y la verificación de fuentes. No era una ladrona, no era una delincuente. Excepto que ahora, con cada hora que pasaba, la ley seguramente me veía exactamente así. Cerré las webs de viajes y abrí mi correo electrónico en la red Wi-Fi pública de la cafetería, usando una cuenta temporal que había creado. Había un mensaje de Laura, enviado hacía menos de 1 hora. S. La policía ha abierto oficialmente una investigación. HMB alega que desviaste los fondos deliberadamente. Tu ordenador de la oficina está siendo examinado. Llámame urgentemente desde una línea segura. L. Así que ya estaba sucediendo. La narrativa se estaba formando. Sofía Benítez, directora financiera de confianza, roba millones y huye. Una historia sencilla, fácil de creer. La cabeza de turco perfecta. Volví a las webs de viajes. Una extraña calma apoderándose de mí. Si ya me estaban pintando como la villana, ¿por qué no interpretar el papel? Coger el dinero y correr. Convertirme en la criminal que decían que era. Podría estar en París por la tarde. Desde allí, Suiza. Leyes bancarias que protegían la privacidad. Un nuevo nombre, una nueva vida. 35 millones de euros durarían varias vidas si se gestionaban con cuidado. Y si había algo que sabía hacer, era gestionar el dinero con cuidado. Mi dedo se detuvo sobre el botón «Reservar ahora» de un billete de AVE que salía en 2 horas. Un clic, y me habría comprometido con este camino. Un clic, y Sofía Benítez dejaría de existir efectivamente. Sin embargo, cada fantasía estaba ensombrecida por la duda. Si desaparecía, ¿me perseguirían? Si me quedaba, ¿acabaría en los tribunales? Había sido meticulosa en mi carrera, siempre jugando según las reglas. Ahora, la idea de romperlas me excitaba y aterraba a partes iguales. La libertad estaba lo suficientemente cerca como para saborearla, pero también la ruina. Mi teléfono, un prepago barato que había comprado en una tienda de la esquina después de salir del despacho de Laura, vibró con un mensaje, un número que no reconocía. Necesito hablar. No es seguro por teléfono. Plaza Mayor, junto a la estatua de Felipe III, 4 p.m. Ven sola. R. Raúl. Tenía que ser él. Mi corazón se aceleró. ¿Tenía información? ¿Pruebas de que me habían tendido una trampa? ¿O era esto una trampa, con la policía esperando para arrestarme en un lugar muy público? Miré la hora. 3:15. Si salía ahora, llegaría con unos minutos de sobra. ¿Pero debería ir? La respuesta sensata era no. La policía me estaba buscando. Ir a un lugar turístico abarrotado era buscar que me atraparan. Debería llamar a Laura, contarle el mensaje de Raúl, dejar que ella lo manejara por los cauces adecuados. Pero algo en mí,
lo mismo que me había impedido devolver el dinero inmediatamente. Quería escuchar lo que Raúl tenía que decir. Si alguien conocía el funcionamiento interno de las finanzas de Herrera en Valdés, era él. Si alguien podía arrojar luz sobre quién podría haber diseñado esta situación, era Raúl. Pagué la infusión con efectivo, asentí agradecida a la camarera de pelo morado y volví a salir a la llovizna. El barrio de las Letras estaba a un corto trayecto en metro de la Plaza Mayor, pero decidí caminar, necesitando el tiempo para despejar mi cabeza. Madrid bajo la lluvia siempre había sido mi versión favorita de la ciudad. Todo se suavizaba. Los reflejos duplicaban las luces. Los paraguas creaban un dosel móvil de colores sobre el pavimento. Había pasado tantos años corriendo por estas calles, con los ojos en el móvil, la mente en la siguiente reunión. Ahora, posiblemente huyendo de la ley, me encontraba notando detalles que me había perdido. La intrincada forja de un balcón del siglo XIX, una pequeña placa azul conmemorando a un poeta del que nunca había oído hablar, la forma en que las palomas se acurrucaban juntas bajo los aleros para resguardarse. Si cogía el dinero y huía, ¿volvería a ver Madrid alguna vez? El pensamiento me provocó una inesperada punzada de pérdida. A pesar de su caos, su coste y sus cielos grises, esta ciudad había sido mi hogar durante una década. Conocía sus ritmos, sus atajos, sus jardines secretos escondidos entre bloques de oficinas. ¿Realmente podría dejarlo todo atrás? Al acercarme a la Plaza Mayor, la cautela regresó. Escaneé la zona en busca de policías, de cualquiera que pudiera estar vigilando específicamente por mí. La plaza estaba concurrida a pesar del tiempo. Turistas haciéndose fotos con la estatua, oficinistas atravesándola de camino a casa, un artista callejero vestido de Spider-Man que de alguna manera se mantenía seco bajo los soportales. Vi a Raúl junto a la estatua, con los hombros encogidos contra la lluvia, mirando su reloj con nerviosismo. Tenía un aspecto terrible. Rostro ceniciento, ojeras oscuras, el pelo inusualmente desordenado. Fuera lo que fuera que estuviera pasando en Herrera en Valdés, claramente le estaba pasando factura. Me acerqué con cautela, lista para darme la vuelta y correr a la primera señal de trampa. Pero solo estaba Raúl, que saltó ligeramente al verme. «Sofía», dijo, con evidente alivio en su voz. «No estaba seguro de que vendrías». «Casi no lo hago», admití. «¿Qué está pasando, Raúl? ¿Por qué me están incriminando por esto?» Miró a su alrededor, paranoico. «Aquí no, demasiado abierto». «Sígueme», dudé. «¿Cómo sé que esto no es una trampa?» «Porque me estoy jugando todo por hablar contigo», siseó. «Mi trabajo, posiblemente mi libertad. Por favor, Sofía, 5 minutos en un sitio más tranquilo». En contra de mi buen juicio, lo seguí a través de la plaza y hacia una de las bocacalles que daban al mercado de San Miguel. Encontramos un rincón tranquilo en una taberna poco concurrida. Raúl se sentó pesadamente, con las manos temblando ligeramente. «Es peor de lo que crees», comenzó sin preámbulos. «El dinero, el pago de Robles, no es la primera vez que pasa algo así». Lo miré fijamente. «¿Qué quieres decir?» «Ha habido discrepancias. Cantidades más pequeñas, desviadas a través de cuentas offshore. Noté patrones hace unos meses. Le transmití mis preocupaciones a Simón. Dijo que se encargaría». Raúl soltó una risa amarga. «Lo siguiente que sé es que me están marginando. Patricia vigila cada uno de mis movimientos. Y ahora esto. ¿Crees que Simón ha estado malversando?» Raúl parecía abatido. «Creo que va más arriba. A nivel del consejo. Y creo que tú eras la cabeza de turco perfecta. Lo suficientemente confiable para manejar el acuerdo de Robles sola, lo suficientemente desconectada del consejo para ser desechable». Mi mente se aceleró, así que cambiaron los detalles de pago, desviaron el dinero a mi cuenta y luego me despidieron para que pareciera culpable cuando se descubriera. Esa es mi teoría. Pero, Sofía, no tengo pruebas. Solo sospechas y patrones en hojas de cálculo que no cuadran. Por eso me advertiste que tuviera cuidado. Asintió. Son gente seria, Sofía. Del tipo que hace desaparecer los problemas. Si están dispuestos a robar 35 millones de euros e incriminarte por ello, ¿qué más harían para protegerse? A las implicaciones me provocaron un escalofrío. Esto ya no era solo por dinero. Era potencialmente sobre mi seguridad. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Raúl, expresando la pregunta con la que había estado luchando todo el día. Miré alrededor de la taberna.
a las fotos antiguas de toreros en las paredes, hombres que habían tomado decisiones difíciles, algunas éticas, otras no. Hombres que habían aprovechado las oportunidades cuando aparecían. Todavía no lo sé, dije honestamente, pero no voy a caer sin luchar. Raúl me apretó el brazo. Ten cuidado, y borra mi número después de esto. Si revisan mi teléfono, entiendo. Gracias, Raúl. Nos separamos fuera de la taberna, Raúl desapareciendo entre la multitud, con los hombros todavía encogidos, mirando hacia atrás por encima del hombro. Lo vi irse, con la mente dando vueltas con la nueva información. Si lo que había dicho era cierto, si esto llegaba hasta el consejo, entonces devolver el dinero no solucionaría nada. Solo eliminaría mi baza y me dejaría vulnerable. Pero quedármelo me convertía exactamente en lo que ellos decían que era, una ladrona. Había dejado de llover y un débil sol se abría paso entre las nubes. Me quedé en medio de la plaza, en el corazón de Madrid, sintiéndome a la vez completamente sola y extrañamente libre. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía un guión que seguir, ni expectativas que cumplir, ni una escalera corporativa que subir. Solo una decisión que tomar, con consecuencias que apenas podía comprender. Al caer la noche, me preparé una cena sencilla en la cocina de un pequeño Airbnb en Malasaña, apenas saboreándola. Había reservado el lugar con efectivo, usando un nombre falso y la historia de una ruptura desagradable para explicar mi falta de tarjeta de crédito. La dueña, una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud sensata, me había evaluado y decidido que no era una amenaza. Todas hemos pasado por eso. Guapa, había dicho, entregándome las llaves. Tómate el tiempo que necesites. Mantenía mi teléfono boca abajo sobre la mesa, ignorando las notificaciones vibrantes de colegas que probablemente se habían enterado de mi desaparición. No las abrí. No necesitaba su lástima ni su sospecha. Mi mundo se había reducido a una única decisión: actuar o desaparecer. Laura había llamado 2 veces al teléfono de prepago. La primera vez para decirme que la policía había emitido una orden de arresto formal. La segunda, para informarme de que había conseguido una posible reunión con un fiscal de delitos económicos que podría estar interesado en un caso más grande que el de una directora deshonesta. Si lo que dice tu amigo Raúl es cierto, si hay un patrón de fraude a nivel del consejo, esto podría ser mucho más grande que tú, había dicho. Pero Sofía, tendrías que entregarte, devolver el dinero, cooperar plenamente. ¿Y pasar cuánto tiempo bajo custodia mientras investigan?, había preguntado. Su silencio había sido respuesta suficiente. Ahora, mientras removía la pasta en mi plato, sopesaba mis opciones con el desapego clínico que una vez había aplicado a los objetivos de adquisición. Opción 1. Entregarme, devolver el dinero, esperar que las sospechas de Raúl y mis pruebas fueran suficientes para limpiar mi nombre. Riesgo. Años de batallas legales. Posible pena de prisión si los miembros del consejo cerraban filas en mi contra. Opción 2. Huir. Coger los 35 millones de euros y desaparecer. Empezar de nuevo en algún lugar sin tratado de extradición, con una nueva identidad. Riesgo. Vivir como una fugitiva. No volver a ver a mi familia o amigos, siempre mirando por encima del hombro. Ninguna de las opciones parecía correcta. Ninguna parecía yo. Pero entonces, ¿quién era yo ahora? No Sofía Benítez, directora financiera. No la mujer cuya identidad entera había estado envuelta en Herrera en Valdés. Esa persona había muerto con un mensaje de WhatsApp. Caminé hacia la ventana y miré el perfil de la ciudad, las luces brillando como una constelación de posibilidades. Malasaña era un Madrid diferente al elegante distrito financiero al que estaba acostumbrada. Más crudo, más vibrante, pulsando con una energía caótica que siempre se había sentido ajena a mi vida ordenada. Músicos callejeros tocaban en las esquinas. Turistas y locales por igual deambulaban entre bares. Las tiendas todavía bullían a pesar de la hora tardía. La vida continuaba, ajena a mi apocalipsis personal. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana, cansado, endurecido, pero vivo de una manera que no había sentido en años. La empresa me había quitado la dignidad, pero a cambio, la vida había puesto una carta imposible en mis manos. Fuera suerte, destino o error, era mía para jugar. Pensé en Simón. Lo imaginé sudando en reuniones con el consejo, con la policía,
tratando de explicar cómo 35 millones de euros se habían desvanecido bajo su supervisión. Pensé en Patricia de RRHH, a quien nunca le había caído bien, que probablemente había redactado ese frío correo de despido con cierta satisfacción. Pensé en los miembros del consejo, hombres y mujeres que solo había visto de pasada, en cuyos corruptos planes me había visto envuelta sin saberlo. Luego pensé en la señora García, que me había dado bocadillos y el número de teléfono de su hijo cuando pensaba que estaba en problemas. En Raúl, arriesgando su trabajo para advertirme. En Laura, que podría haberse negado a ayudar pero en cambio estaba arriesgando su reputación por una vieja amiga. Todavía había gente buena en este mundo, aunque Herrera en Valdés no estuviera dirigida por ellos. Mi teléfono vibró de nuevo, y esta vez lo revisé. Una alerta de noticias. Buscan a directora financiera en relación con millones desaparecidos. Así que ya era público. Mi nombre estaría en los periódicos de mañana. Cualquier reputación que hubiera construido en la industria ya estaba hecha jirones. Abrí mi aplicación bancaria, mirando el saldo que todavía parecía irreal. 35 millones de euros. Una fortuna. Una maldición. Una prueba. Una baza. Mi futuro y mi perdición, envueltos en una cadena de dígitos. Tomé una decisión. Transferí 1 millón de euros a una nueva cuenta que había abierto esa tarde, bajo una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Una vía de escape, un plan B, un salvavidas si todo salía mal. No era suficiente para vivir lujosamente para siempre, pero sí para empezar de nuevo si necesitaba desaparecer. Los 34 millones restantes los preparé para transferirlos de vuelta a la cuenta corporativa de Herrera en Valdés. Pero antes de pulsar enviar, escribí un correo electrónico. A Simón, al Consejo, al Diario Expansión, a la Fiscalía Anticorrupción. Adjunté las hojas de cálculo que Raúl me había pasado en la galería, con patrones de fraudes menores que se remontaban a 3 años. Adjunté los contratos alterados que mostraban cómo se había desviado el pago de Robles. Expuse mis sospechas en un lenguaje claro y profesional. Expliqué que devolvía voluntariamente el dinero, no por culpabilidad, sino porque no era la ladrona que estaban pintando. Me presentaré ante las autoridades mañana por la mañana, escribí como conclusión. O espero una cooperación total con la investigación sobre el patrón más amplio de irregularidades financieras en Herrera en Valdés. Tengo copias de todos los documentos relevantes, que serán entregadas a las autoridades competentes y a la prensa si se intenta convertirme en cabeza de turco u obstruir la justicia. Envié el correo y luego completé la transferencia de vuelta a la cuenta corporativa. Todo menos 1 millón de euros, mi póliza de seguro contra un mundo que ya había demostrado no ser de fiar. ¿Era un robo? Quizá. ¿Era supervivencia? Definitivamente. Llamé a Laura a continuación. Voy a devolver el dinero, le dije. La mayor parte, y me voy a entregar mañana. Pero bajo mis propias condiciones. Quiero una rueda de prensa. Quiero contar mi versión antes de que controlen la narrativa. Se quedó en silencio por un momento. Eso es arriesgado, Sofía, muy arriesgado. También lo es robar 35 millones de euros. Ellos corrieron ese riesgo. Ahora yo corro el mío. Después de colgar, me sentí extrañamente en paz. La decisión estaba tomada. El camino a seguir, aunque traicionero, era al menos visible. No estaba huyendo. No me estaba rindiendo. Estaba contraatacando bajo mis propias condiciones. No sabía qué pasaría después. Quizá acabaría en la cárcel a pesar de mis precauciones. Quizá sería reivindicada, los verdaderos criminales expuestos. Quizá necesitaría usar esa vía de escape de 1 millón de euros después de todo. Pero por primera vez desde que aquel mensaje de WhatsApp destrozó mi mundo, sentí que tenía el control de mi propia historia. Miré alrededor del pequeño Airbnb, los muebles desparejados y el alegre hervidor amarillo de la cocina. Mañana estaría en una comisaría o en una rueda de prensa. Podría estar durmiendo en una celda o escondida en otro alquiler anónimo, pero esta noche dormiría mejor que en años, libre del peso de las expectativas de Herrera en Valdés, despierta a posibilidades que nunca había considerado. Cogí el teléfono de prepago una última vez, dudé y luego marqué un número que me sabía de memoria. «Mamá, soy yo. Estoy en un pequeño lío, pero lo estoy manejando. Puede que veas algunas cosas en las noticias». Mi voz se quebró inesperadamente. «Y solo quería que supieras que estoy bien. Y siento haberme perdido tu cumpleaños el mes pasado.
Te lo voy a compensar, te lo prometo. La voz de mi madre era firme, preocupada pero no presa del pánico. Sofía, cariño, sea lo que sea, estamos aquí para ti, tu padre y yo. Lo sé, mamá, lo sé. Después de colgar, volví a la ventana. Madrid se extendía ante mí, una ciudad que creía conocer íntimamente pero que ahora veía con nuevos ojos. El distrito financiero donde había pasado tantos años era solo un cúmulo de luces lejanas ahora, ya no el centro de mi universo. No sé qué haré la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Quizá sea exonerada. Quizá encuentre una manera de reconstruir mi carrera en finanzas con empresas que valoren la ética por encima del beneficio. Quizá use ese 1.000.000 de euros para empezar algo propio, algo que no requiera que sacrifique mi alma por un despacho en la esquina. Quizá viaje, reconecte con mi familia, recuerde quién era Sofía Benítez antes de que las hojas de cálculo y las adquisiciones consumieran su vida. Pero una cosa es cierta, ese mensaje de WhatsApp no terminó mi historia. Solo comenzó una nueva, una que nunca esperé contar, pero que ahora, extrañamente, estoy ansiosa por vivir.